Listo, vamos a ir arrancando entonces, señores. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que es justo y necesario dentro de un curso de metrología científica y tiene que ver un poco con lo que es el futuro de la metrología. Igual de cualquier comentario, discusión, opinión que ustedes tengan aquí es bienvenido. Yo lo que quiero hablar un poco hoy es de cosas que son como fun facts, ¿verdad? Como cosas que son realidades, cosas que ocurren, ¿verdad? Cosas en las que se está trabajando actualmente en el área de metrología, pero también yo creo que se necesita un poquito de especulación, porque hablar de futuro a veces es complicado, no siempre se sabe exactamente qué es lo que vamos a trabajar a futuro. Pero la propuesta hoy es hablar de 6 temas, por lo menos dar un poco de perspectiva en estos 6 temas. El primero de ellos tiene que ver con lo que es la redefinición del segundo. ¿Verdad? El segundo de ellos con la continuidad del UTC. Ahorita vamos a hablar que eso es un problema, el hecho de no tener actualmente la continuidad del UTC. Eso de la continuidad tiene que ver con el hecho de que hay una incorporación de segundos intercalares por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta eso desde el punto de vista tecnológico? Hablar un poco del tiempo lunar coordinado, un tema interesante, ¿verdad? Ahora, sobre todo que probablemente ustedes han visto cosas como Artemis, lo que es exploración lunar y a futuro poder hacer proyectos dentro de la parte lunar, ¿verdad? Entonces se necesita tener toda una metrología temporal ahí. La redeterminación de la constante de gravitación universal, ¿verdad? Ese temita es un temita como eso, como cuando usted invita a los vecinos a su casa, ¿verdad? Y de repente se da cuenta de cosas que no andan bien en su familia, ¿verdad? Entonces, este es un temita que dentro de la metrología es una deuda histórica, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de termometría primaria. En esto todavía hay mucha especulación, pero dirán que yo tengo mucha expectativa en que esto vaya a cambiar a futuro, mejore, ¿verdad? Y también lo que es el futuro de la unidad del ampere. Entonces vamos a hablar de estas cosas, ¿verdad? Y empecemos con lo que es la redefinición del segundo, ¿verdad? La redefinición oficial del segundo aún no ha ocurrido. Es decir, ustedes probablemente ya conocen la definición actual que tenemos del segundo, ¿verdad? Que está basada básicamente en un número de transiciones y perfinas del cesio 133. Sin embargo, se considera que esa definición puede mejorar. El reloj atómico actual que tenemos se puede mejorar. Esa redefinición oficial del segundo se está trabajando, está en proceso de avance, pero no ha ocurrido, ¿verdad? Y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y la Comunidad Metrológica Internacional pretenden adoptar esta nueva redefinición del segundo para el año 2030. Esta es la meta, señores y señoritas, esta es la meta. Puede ser que se alcance, puede ser que no se alcance, se están haciendo esfuerzos, sin embargo, puede ser que no se alcance, ¿verdad? Y si no se alcanza, se vuelve a poner una meta nueva, pero la idea es, en la medida de lo posible, con todos los avances que estamos teniendo, para el 2030 tener una redefinición de lo que es la unidad de tiempo, ¿verdad? Esta actualización histórica va a reemplazar el estándar o patrón actual que está basado en el átomo de cesio que todos ustedes conocen. Y va a haber una nueva definición que va a ser dependiente de lo que se va a denominar los relojes ópticos. El principio de funcionamiento del reloj óptico es muy similar al reloj atómico, con las diferencias de que ahora el número de transiciones digamos, la frecuencia va a ser mayor y eso nos va a permitir obtener una mejor incertidumbre en lo que es la materialización de la unidad del segundo. Y la Conferencia General de Pesos y Medidas, en la reunión que tuvieron en el 2022, que fue la 27ª, ¿verdad? Adoptó la resolución 5. La resolución 5 tiene un nombre, se llama Sobre la futura definición del segundo. Y esta definición pues instaba al Comité Internacional de Pesas y Medidas a presentar propuestas para la elección de la especie o el conjunto de especies preferidas para una nueva definición del segundo. Cuando hablamos de especies son formas de poder materializar el segundo a nivel atómico, ¿verdad? Y así como las medidas adicionales que deben adoptarse para dicha definición, que se va a ver en la 29ª reunión del CGPM que está programada para el año 2030. Si ustedes se ponen a ver, la meta fueron 8 años, ¿verdad? Del 2022 al 2030. Ya en la reunión anterior, ¿verdad? Que tuvimos,
Este, el año pasado se dio un seguimiento a cómo va esto y de la verdad que falta mucho. Todavía, digamos, hay metas que faltan por cumplirse, hay esfuerzos que se necesitan, hay presupuesto que hay que meter en todo esto si queremos realmente tener una redefinición del segundo para el 2030. Ahora, hablemos un poco de perspectiva. ¿Cuál es la definición actual que tenemos del segundo? La definición actual del segundo data o es vigente desde el año 1967, ¿verdad? Nosotros lo vimos por aquí, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Y se define como una duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio 133. Esta definición, como estuvimos viendo, tenía algunos problemas. No problemas, tal vez es la palabra, tenía oportunidades de mejora. Y una de las oportunidades de mejora es que existen otros tipos de átomos que podemos usar en vez del cesio que me permiten a mí obtener una mejor exactitud. Estuvimos viendo por aquí que incluso ya hay otros que se han desarrollado. Entonces, basado en eso, basado en que ya han pasado muchos años, estamos hablando de medio siglo prácticamente, ¿verdad? Y el hecho de que ya podemos trabajar en una nueva propuesta, esa nueva propuesta se va a basar en las frecuencias de transición óptica de los átomos que podrían ser el estroncio, el iterbio o el aluminio, ¿verdad? Estos relojes ópticos o se van a llamar así, ya no serían atómicos, serían ópticos, oscilan a frecuencias mucho más altas en el rango de la luz visible. Esto mejora dramáticamente la precisión de la medición. Entonces la idea es eso. Recuerden ustedes que el Sistema Internacional de Unidades se basa en la promesa de mejora de la calidad y precisión de, de nuestras mediciones, ¿verdad? Ahora, hay algunos criterios de rigor, ¿verdad? Antes de la adopción formal, el BIPM exige que múltiples institutos de metrología independientes validen esta tecnología, demostrando un nivel de incertidumbre tan bajo que equivaldría a perder menos de un segundo en 16.000 millones de años. Este, ¿Alguien sabe cuánto es la edad del universo? Tónico, ¿andabas ahí en Astrotech y eso no? Fíjate que tengo Eh, 13.600 más trece o mil menos. seiscientos más o menos, exactamente. Un poquito depende ahí de la teoría, pero andamos en 13.600. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Sí, 13.000 millones de años, más o menos, ¿verdad? Entonces, significa que para toda la edad que tenemos del universo, podemos medir la edad del universo básicamente con una incertidumbre menor a un segundo, ¿verdad? Lo cual es bastante impresionante, ¿verdad? Pero bueno, eso es a lo que podemos llegar, ¿verdad? A veces cuando uno pierde la fe en la humanidad y deposita la fe en la ciencia, se da cuenta que la ciencia se pueden hacer muchísimas cosas, chicos. Entonces, si podemos medir con esta precisión, yo creo que se pueden hacer muchas cosas buenas. Ahora, no quedamos ahí, vean qué interesante. ¿En qué tiene impacto esta redefinición del segundo? Porque uno podría pensar, pero eso es vanidad científica, simplemente, ¿verdad? ¿Qué utilidad tiene realmente medir con este nivel de precisión? Bueno, lo que vamos a tener aquí básicamente es que la estabilidad de los relojes ópticos va a reducir el margen de error de los satélites, que en este momento, digamos, los sistemas de GPS comerciales son de algunos cuantos metros. Ustedes, de hecho, probablemente saben que un sistema de GPS convencional tiene una precisión que ronda el orden de los 10 metros y cuando es muy buena, podría ser a 50 metros incluso, ¿verdad? Y eso va a llegar a reducir ese margen de error a unos escasos milímetros. Eso va a ser crucial para los sistemas de navegación segura, especialmente ahora que se están implementando lo que se llaman los coches autónomos en calles estrechas o también para el aterrizaje automatizado de drones de carga en zonas urbanas congestionadas. Entonces eso va a permitir tener una mejor precisión dentro de lo que es el posicionamiento, ¿verdad? Y eso evidentemente va a mejorar la calidad de vida y va a poder automatizar muchas funciones que en este momento requieren de la mano humana, ¿verdad? Por otro lado, lo que son los satélites actuales necesitan sincronizarse constantemente con estaciones en la Tierra,
debido a lo que llamamos deriva, por decirlo así, de los relojes de cesio o de rubidio. Aún así, los relojes de cesio y rubidio, que son muy precisos, presentan discrepancias, por decirlo así. Y son discrepancias propias de la definición del patrón. O sea que si mejoramos el patrón, este tipo de discrepancias se podrían reducir. Si nosotros integráramos lo que son los relojes ópticos, todos estos satélites se mantendrían una precisión perfecta de forma autónoma durante muchos años. En este momento tenemos que dar mantenimiento básicamente a lo que son los satélites, a la posición de los satélites, justamente por el tipo de patrón que en este momento estamos utilizando, ¿verdad? Eventualmente, al mejorar el posicionamiento, con la redefinición del segundo, pues esto va a mejorar. ¿A qué se debe? Porque usted dice, lo que estoy midiendo es tiempo, no distancia. Bueno, es que lo que pasa es que el patrón de distancia se construye justamente midiendo tiempo. Lo que hacemos es medir el tiempo con muchísima precisión a través de emisiones que se hacen a la velocidad de la luz. Dado que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, podemos con esa velocidad de la luz y una medición suficientemente precisa de tiempo establecer distancias que permitan mejorar los sistemas de posicionamiento global. Otra de las cosas que también mejoraría con este cambio en la definición del segundo, ¿verdad? Va a ser lo que llamamos la geodesia relativa, ¿verdad? Debido a la teoría de relatividad de Einstein, el tiempo pasa más rápido si se está más lejos del centro de la Tierra. Digamos, ese es uno de los conceptos importantes de la relatividad, ¿verdad? Y cuando vos tenés una cercanía, o estás más cerca de una masa más grande o una masa en específico, ¿verdad? El tiempo empieza a correr más lento. ¿Verdad? Si te alejas de esa masa, el tiempo empieza a correr más rápido. Es decir, que hay una afectación de lo que nosotros interpretamos dentro de la teoría clásica como gravedad. Entonces, resulta que los relojes ópticos son tan sensibles que se pueden medir cambios de altura en el suelo de apenas 1 centímetro, solo observando cómo cambia la velocidad del tiempo, ¿verdad? Es decir, ya nosotros vamos a poder medir esos cambios con tal nivel de precisión que esto va a poder predecir erupciones volcánicas o incluso monitorear el aumento del nivel del mar. Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? La geodesia relativista es una de las cosas que más prometen a futuro, porque va a poder prácticamente permitir mapear muchísimas cosas en este planeta y eso evidentemente tiene muchas aplicaciones dentro de la geología y dentro de la geodesia en general y eso pues evidentemente es muy bueno, ¿verdad? También lo que son las redes 5G y las futuras redes que esperamos que vengan de 6G en Internet, ¿verdad? La transmisión masiva de datos requiere lo que se llaman ventanas de tiempo. Y esas ventanas de tiempo son muy estrechas para que los paquetes de información de millones de usuarios no choquen entre sí. Entonces, al poder comprimir la información, al poder reducir estos tiempos, donde en estas ventanas de tiempo enviamos mucho más información, entonces se va a multiplicar el ancho de banda y la velocidad en las redes de telefonía. Entonces vamos a poder tener una calidad de Internet mucho mejor de la que tenemos en este momento. Entonces, no sé qué opinan, chicos, pero yo creo que las inversiones en la redefinición del segundo van a traer muchos avances desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Y aquí uno puede pensar un poco de cómo se comporta la ingeniería, ¿verdad? Pero en general, a nivel de ingeniería, es muy importante que cualquiera de estos avances científicos tenga una justificación tecnológica. Hay problemas que en el mundo se han resuelto porque hay mucho interés en la humanidad de que se resuelvan y este es uno de los problemas más importantes, la redefinición del segundo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Ahí está, ¿verdad? La geodesia relativista y las redes 5G y 6G, lo que estábamos hablando. Bueno, entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Tener la redefinición del segundo por ahí a mano. Ahora, vamos con el segundo tema que quería abordar el día de hoy. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Se está mostrando pantalla, chicos. Sí, profe. Es lo que tiene que ver con la continuidad del UTC. Entonces, vamos a abordar un poco qué es esto. Hay un conflicto. En este momento hay un conflicto. Ustedes lo conocen porque lo estuvimos viendo aquí en el curso, ¿verdad? Históricamente, el tiempo universal coordinado, que es el UTC, se ajustaba ocasionalmente con un segundo extra. Está la posibilidad de que se reduzca un segundo, pero en general, debido al movimiento de la Tierra y a la forma en que experimentalmente se ha observado, siempre se han añadido segundos, ¿verdad? Y ese segundo que se añade es el segundo intercalar,
que como ustedes saben se puede añadir a mediados de año o en el último día del año, ¿verdad? Y ese segundo lo que hace es compensar las irregularidades de la rotación de la Tierra, es decir, lo que hacemos es que el tiempo atómico internacional y el UTC-1, ¿verdad? Que es básicamente el tiempo civil, tienen una discrepancia. Entonces, lo que hacemos con eso es reducir esa discrepancia para que, y como ajustando básicamente un día. Ese concepto viene desde hace muchos siglos, ¿verdad? Donde habían habido algunas, digamos, problemas con la definición de las estaciones en el calendario gregoriano y hubo que quitar algunos días por ahí, ¿verdad? Dentro del calendario, ahora no son días, sino son segundos. Esto ha generado un conflicto muy fuerte en la humanidad. ¿Por qué ha generado este conflicto? Porque resulta que eso genera un problema digital. Aunque el segundo extra pasa desapercibido para la gran mayoría de nosotros, o sea, que usted celebre el feliz año nuevo un segundo antes o un segundo después, o que inicie el partido de la final de fútbol un segundo antes o un segundo después, probablemente no es una variable tan crítica, ¿verdad? Sin embargo, esto genera muchos graves fallos, desconexiones y pérdidas de datos en lo que son las infraestructuras digitales, en las redes de telecomunicaciones, en lo que son servidores y en lo que son satélites. Sería muchísimo más sencillo no tener que estar incluyendo ese segundo intercalar porque eso genera un problema de flujo de información. Entonces, ¿qué es lo que el BIPM quiere? Es quitar el segundo intercalar. Ahora, no podemos simplemente quitarlo si no vemos las consecuencias del por qué tenemos que quitar ese segundo intercalar. Entonces, en la reunión 28, en la 28ª reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas, que se acaba de celebrar, se tomaron algunas decisiones, ¿verdad? La primera es que podemos definir un UTC continuo. Continuo significa un tiempo universal coordinado que ya no tenga segundos intercalares. Entonces, señores y señoritas, el segundo intercalar va a quedar derogado a partir del 20 de mayo del 2027. A partir de ese momento, ya no van a haber segundos intercalares, ¿verdad? Entonces, todo eso del segundo intercalar y eso que estuvimos hablando, que ustedes aprendieron en el curso, va a dejar de aplicarse y vamos a empezar a trabajar lo que se llama un UTS continuo, un tiempo universal coordinado continuo. Va a haber una máxima diferencia que en este momento, si ustedes la recuerdan, el valor máximo para la diferencia entre el UT1 y el UTC, ¿verdad? Que era el tiempo civil y el tiempo universal coordinado, antes era de 0,7 segundos. Y si esa diferencia se incrementaba en más de 0,7 segundos, lo que hacíamos era incluir o restar un segundo intercalar. Siempre se ha incluido uno, nunca se ha restado. Ahora esa diferencia, vean qué interesante, se va a reducir, o sea, se va a aumentar a 3.600 segundos, o sea, una hora, lo que garantiza una continuidad a lo largo del UTC durante varios siglos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos en cada siglo se estima que hay que meter entre 50 y tal vez máximo 100 segundos intercalares, ¿de acuerdo? Por siglo. Entonces significa que en el peor de los casos, si seguimos esta recomendación de la 28ª, digamos, Conferencia General de Pesos y Medidas, van a pasar desde 36 hasta 72 siglos antes de poder meter un segundo intercalar y lo que se metería sería un minuto, una hora intercalar, realmente, no es un minuto, es una hora intercalar, ¿verdad? Y de aquí posiblemente a 7.200 años, y ustedes y yo ya no estaremos aquí, ¿verdad? Y bueno, habrá que ver si nuestro sistema internacional de unidades sigue vivo, ¿verdad? Y continúa ahí trabajando, pues posiblemente habrán decisiones que se van a tomar ahí. Esto ha sido muy polémico, porque en principio lo que se había tomado era una decisión de que esa diferencia fuera de un minuto, de 60 segundos, pero después se amplió a una hora y bueno, por ahí va el futuro de la definición de lo que va a ser el tiempo universal coordinado, ¿verdad? El tiempo universal coordinado es muy importante porque nos define la hora del universo y es como muy incómodo tener que estarle haciendo ajustes de un segundo más o un segundo menos en toda una infraestructura mundial, ¿verdad?
Entonces, yo creo que es bastante comprensible y bastante razonable que este tipo de cosas ocurren. ¿Está bien? ¿Consultas, preguntas hasta aquí? Con este segundo punto, ¿cómo lo ven? Está interesante, ¿verdad? Ya no van a haber segundos intercalares. ¿Ok? Vamos con el tercer punto que quería hablar el día de hoy. Este es interesante, chicos. Este es de este tipo de temas que a mí me emocionan un poco porque son como temas medio futuristas, ¿verdad? Y tiene que ver con el tiempo lunar coordinado. No sé si a ustedes se les ha ocurrido pensar en eso, pero digamos, parte de los esfuerzos que se pretenden para este siglo es que tratemos de colonizar el sistema solar. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Así como en la Baja Edad Media se pensaba en la colonización de otras tierras, ¿verdad? Y llegar a América y ir a la Antártida, etcétera, ¿verdad? Ahora el ser humano ha puesto su visión justamente en el sistema solar y lo más cercano va a ser justamente en la Luna, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente no existe un patrón para la medición del tiempo lunar. Chicos, eso es grave. Es decir, usted se va para la luna, no hay reloj, no hay hora, no hay una forma de poder medir el tiempo. Si usted quiere desarrollar una base lunar y montar ahí un laboratorio de metrología para diseminar las unidades del sistema internacional en la luna, resulta que no tenemos patrón de tiempo. Eso no sé cuán grave lo ven ustedes, pero desde el punto de vista de metrología, esto es una cosa escandalizadora, ¿verdad? Entonces, en las actividades de la Luna, que ya tenemos misiones que se están realizando, ¿verdad? Etcétera, y resulta que le dijeron al BIPM, no, necesitamos coordinar una zona horaria, necesitamos ver qué hacemos en la Luna. ¿Qué se está haciendo en este momento y qué se ha hecho, digamos, con las misiones en la Luna en el siglo XX y las que recientemente se han hecho? Pues básicamente se coordinan desde la zona horaria del cuartel donde se hace la misión. Por ejemplo, las misiones Apolo, que todos ustedes conocen, me da un poco de tristeza y no importa que quede grabado en el video. La vez pasada, cuando un estudiante me dice, profe, ¿usted de verdad cree que el ser humano fue a la luna? Resulta que en internet hay más videos de teoría de conspiración del por qué no fuimos a la luna y ¿cómo es? Y Living in America de Ramstein, que eso dentro de la sociedad, pues lo que ha hecho es hacerle creer a la gente que nunca hemos ido a la luna, ¿verdad? Hay demasiadas evidencias de que sí fuimos a la luna. Eso era algo que hace unos años no se cuestionaba, chicos, pero bueno, eh, el hombre fue a la luna y las misiones Apolo fueron reales, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hacían en la misión Apolo cuando querían medir el tiempo? Y cuando estuvo allá Armstrong y cuando estuvo esta gente, bueno, esas misiones se controlaban desde una base en Houston, Texas. Entonces, la hora que teníamos en la Luna era la misma hora que teníamos en Texas, y debido a que desde ahí era que se coordinaba la misión. Sin embargo, eso tiene problemas. Tiene problemas primero por el tema de sincronización, ¿verdad? Y y resulta que no sé si ustedes lo saben, pero cualquier señal de la luz hacia la luna, ¿verdad? Toma algún tiempo en llegar, toma algunos segundos, ¿verdad? Más o menos unos 3 segundos, ¿verdad? Y eso puede generar atraso. Del mismo modo, las actividades chinas en la luna, China fue, ¿verdad? Y ha realizado proyectos y exploración por allá, se rigen por la hora estándar de China. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si usted tiene una misión china y una misión estadounidense, y los dos resulta que van a converger para medir, no sé, desarrollar un nuevo patrón de dureza, realizar un nuevo patrón del mol o quieren materializar un laboratorio de metrología, no tendríamos una forma, una base común para poder establecer una hora. Entonces, a medida que más países vayan a participar en la Luna, interactúen entre sí, se va a necesitar un sistema unificado de tiempo diferente. Ahora, usted puede decir, es muy sencillo, simplemente coordino el tiempo de la Tierra con el tiempo de la Luna, así como nosotros coordinamos los tiempos a través de los usos horarios, ¿verdad? Esa parece ser la solución más inteligente. No, chicos, así no está tan fácil. Vamos a ver por qué. Lo que pasa con eso es que el tiempo lunar coordinado, el TCL, es el patrón oficial propuesto. Ahorita es el patrón propietario propuesto para unificar la hora en la Luna. Es decir, así como hay un tiempo universal coordinado, hay un tiempo lunar coordinado. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Pues evitar los problemas de usar el tiempo terrestre, el UTC, que es el que se usa en la Tierra, ¿verdad?
El tema es la gravedad. Como en la Luna la gravedad es apenas la quinta parte de la gravedad de la Tierra, ya una menor gravedad lunar hace que el tiempo allí avance aproximadamente 58,7 microsegundos más rápidos cada día. Es decir, chicos, no sé si esto estará claro, no sé si ustedes llevaron en sus cursos de física algo sobre relatividad, pero una forma, digamos, de hacer viajes en el tiempo, porque se puede hacer viajar hacia el futuro, es irse a un planeta cuya gravedad es mayor que la de la Tierra. Y una forma de, digamos, envejecer más rápido es irse a un planeta o un espacio donde la gravedad sea menor que la de la Tierra. Si usted se va a la gravedad lunar, el tiempo no va a transcurrir igual que en la Tierra, va a transcurrir más rápido. Usted se envejece más rápido. Usted, medirá un tiempo más rápido. Ahora, son 58,7 microsegundos por día. Lo que usted se está adelantando, o sea, usted está viajando al segundo, digamos, está viajando en el tiempo cerca de 59 microsegundos hacia el futuro respecto a la Tierra, o no sé, usted está envejeciendo más rápido, no sé cómo quiere llamarlo, ¿verdad? O la Tierra más bien está viajando más hacia el futuro de lo que usted tendría de la vida en la Luna, ¿verdad? Eso representa un problema desde el punto de vista meteorológico. Entonces, no es solamente coordinar el tiempo, sino que tenemos que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una decisión podría ser, bueno, ¿será que los segundos en la Luna son diferentes a la definición del segundo en la Tierra? ¿Será que necesitamos, digamos, en la Luna, y como allá se viaja más rápido, un segundo que tenga una escala distinta? ¿Verdad? O sea, hay que reducir el tamaño del segundo o aumentarlo, no sé. O cómo vamos a hacer. Eso es un problema abierto, todavía no está resuelto, ¿verdad? Dado que la Luna gira sobre su propio eje más lento que la Tierra, un día lunar equivale a 4 semanas terrestres. Entonces ya el concepto de día que tenemos nosotros deja de tener sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar del día lunar o no? ¿Cómo vamos a hacer ahí, verdad? ¿Cómo vamos a establecer que es un día lunar? ¿Verdad? Para manejar esta diferencia, lo que es el tiempo lunar coordinado se calcula mediante un promedio ponderado de relojes atómicos lunares. Esa es la propuesta. Entonces, igual como lo hacemos en la Tierra, se tiene una serie de relojes ponderados atómicos lunares en la Luna y eso va a servir como un latido constante y sincronizado para todas las misiones, naves espaciales y futuras bases que se esperan crear en la Luna, ¿verdad? A ver, chicos, yo insisto mucho en esto, a veces caigo mal, pero si uno trabaja en ciencia, la ciencia por definición es positiva. O sea, usted espera que los científicos de aquí a un siglo estén mejor que nosotros. Y nosotros, como gente que trabajamos en ciencia, estamos absolutamente seguros que la ciencia que hacemos era mejor que la que se hacía hace un siglo, ¿verdad? Sin desacreditar ni quitar mérito a los científicos que estuvieron hace un siglo, que formaron las bases para lo que tenemos nosotros. Pero nosotros sabemos, y creo que ustedes también son claros, que posiblemente antes de morir ustedes verán bases en la Luna. Y que en ese momento tener una base en la Luna no es solamente levantar ahí 4 tablas y unas vigas y meter gente, ¿no? Implica mucho desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo necesita de una metrología, porque si usted monta una base en la Luna, va a tener que medir tiempo, va a tener que coordinar comunicaciones, y cómo lo va a hacer si no hay metrología. Entonces ese es el reto del Sistema Internacional de Unidades. ¿Verdad? Por eso, a ver, yo insisto en esto, el Sistema Internacional de Unidades es superior a cualquier otro sistema de unidades. Vos no ves al sistema inglés que nació para medir litros de cerveza y barriles de petróleo, desarrollando unidades de medida que permitan generar bases en la Luna, ¿verdad? Porque fue hecho en otro contexto histórico. Y no es que el sistema inglés no sirva, pero no sirve no sé cómo decirlo, ¿verdad? O sea, no sirve. Está bien, entonces eso tenerlo claro por ahí, ¿verdad? Y menos las otras variantes, ¿verdad? Que son un problema, el CGS y todos los demás sistemas que tenemos de unidades. En la conferencia 28, que fue la conferencia última de pesos y medidas que tuvimos, se considera una versión escalada del tiempo lunar coordinado, el TCL, que corresponde a construir dentro de la Luna lo que se llama un geoide. Un geoide es una figura como la que se generó aquí en la Tierra para poder construir justamente
los sistemas de posicionamiento global, se quiere hacer allá, ¿verdad? Con un desplazamiento de frecuencia con respecto al TCL, que se elija de acuerdo con un valor fijo convencional del potencial gravitatorio. Eso quiere decir que si nosotros vamos a establecer una frecuencia que va a ser igual a la de la Tierra para poder establecer el patrón de tiempo, lo vamos a cambiar, que esa es otra. Mira, usted puede decir, no, vea, no puedo utilizar la misma definición del número de la frecuencia de las transiciones hiperfinas, qué sé yo, del cesio, en la Luna, porque como en la Luna la masa es diferente. ¿Será que lo que tengo que hacer tal vez es modificar esa frecuencia? Cambiar esa frecuencia, usar otra frecuencia, ya no usar la frecuencia de 9.192 millones, etcétera, que hemos visto, sino usar una frecuencia distinta, que se pueda ajustar al campo, al valor del potencial gravitatorio lunar. Bueno, es parte de lo que se quiere hacer, ¿verdad? Este, y es como lo que está buscando el CGPM, ¿verdad? Por ese lado. Para ello involucra a la Unión Astronómica Internacional, a la Asociación Internacional de Geodesia, y su origen debe estar en concordancia con el origen que se defina para el tiempo lunar coordinado. Es decir, hay que poner a la gente a hablar y ponerse de acuerdo. Pero posiblemente lo que se espera es eso, que se defina una nueva frecuencia para poder establecer lo que se llama una especie de tiempo lunar. Entonces, existirá posiblemente un segundo lunar y un segundo terrestre. Y tenemos dos patrones de tiempo, uno que es el segundo universal desarrollado en la Tierra y otro el terrestre. Y si trabajamos esta lógica, entonces puede ser que podamos de la misma forma irnos a Marte, colocar una serie de satélites, ¿verdad? Realizar una medición precisa del tiempo y reajustar un segundo en Marte en función de la masa, ¿verdad? Y así en Júpiter y así en todos los planetas o no sé, se han hecho especulaciones de que en algún momento nos vamos a ir a una luna de Júpiter cuando el Sol explote, de aquí a 4.500 millones de años, qué sé yo. Ya esas son especulaciones, ¿verdad? Pero el tema está en que este futuro de la redefinición del segundo fuera de la Tierra, yo esperaría que fuera suficientemente poderoso, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá, chicos, chicas. ¿Cómo lo ven? Está interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces puede ser que el negocio esté por ahí, vender relojes con tiempo lunar coordinado, ¿verdad? Para la gente que vaya a hacer visita a la luna, ¿verdad? Y no sé cómo iremos a viajar. Eso habrá que esperar algunos años, ¿verdad? Vamos con este cuarto punto. Yo creo que este cuarto punto es importante. Este cuarto punto, chicos, es de esas cosas que es feo hablar. La verdad que es horrible hablar. Incluso a mí me da un poquito de vergüenza. Sinceramente, me da mucha vergüenza. Cuando en el siglo XVIII, XVII, ¿verdad? Cavendish propone un experimento para poder medir la constante de gravitación universal, logró medirla. Era un, Era de mucho interés en aquel momento, ¿verdad? Pero ese experimento no ha cambiado mucho. En el curso de análisis de incertidumbres, aquí un grupo de estudiantes, hace creo que un par de años, em, habían medido la constante de gravitación universal con una incertidumbre de un 15%, utilizando uno de los equipos que teníamos por acá. El equipo lamentablemente se dañó porque se fatigaron uno de los cables, eran dos esferas con cables especiales y la reparación del cable es un poquillo cara, ¿verdad? Y medir la constante de gravitación universal es un experimento que en el mejor de los casos, yéndole bien a usted, dura semanas. Es muy lento, ¿verdad? Y, y bueno, a pesar de contar con la tecnología del siglo XXI, la constante de gravitación universal, como lo puse por ahí, sigue siendo apodada el patito feo de la metrología. Es ese tipo de cosas dentro de ciertas áreas del conocimiento que nos dejan deudas. Y eso pasa en todo lado, chicos. O sea, eso pasa en todo lado y en todas las áreas del conocimiento. No crean que solamente en la metrología, ¿verdad? Por darles algunos ejemplos, el tabaco, ¿verdad? En Estados Unidos se considera un problema de salud pública y cómo haces para eliminarlo, ¿verdad? Si prácticamente se incrustó dentro de la publicidad del consumo del tabaco, ¿verdad? De manera muy generalizada, entonces se vuelve un problema. No es tan fácil de eliminar eso, ¿verdad? El tabaco no existía en la Edad Media, por lo menos no se consumía como tal, y sin embargo ahora se vuelve un problema de salud pública. Las drogas, chicos. Las drogas modernas, muchas de las cuales vienen de las amapolas, fueron introducidas, por ejemplo, por los chinos en el mundo, ¿verdad? Para poder conquistar tierras.
Y de ahí, ustedes saben que hoy por hoy es un problema de salud pública terrible y de seguridad también terrible, ¿verdad? Hay discusiones ideológicas, ¿verdad? Donde usted dice, bueno, si a la persona que consume droga debemos regalarle la droga o no, ¿verdad? Como pasa en Canadá, tenemos un colapso social. O si no, entonces vamos a prohibir su venta y todo. Entonces viene lo que es el crimen y tenés el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, ¿verdad? Y todas las redes de narcotráfico que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces es un problema. Bueno, la constante de gravitación universal es el problema del narcotráfico social en Estados Unidos, pero en la metrología. Véanlo así de grave. O sea, es de esas cosas que en algún momento se pensó que la constante de gravitación universal le vamos a medir con tal nivel de precisión que de ahí iba a salir la definición del patrón del kilogramo. Imagínense, Juan. Y sin embargo, hoy por hoy, en este momento, está en un punto de estancamiento, porque no tenemos una mejor forma que el experimento de Cavendish para medirla, ¿verdad? Científicos de instituciones de élite mundial, como lo puse por aquí, élite, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, como el NIST de Estados Unidos o la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hua-Song en China, han publicado mediciones con incertidumbres individuales bajísimas, cerca a 11 partes por millón. Ya digamos, a este nivel, 11 partes por millón son incertidumbres relativas de 11 por 10 a la menos 6 o de 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? 1,1 por 10 a la menos 5. ¿Por qué es el problema? Que discrepan entre ellas por un margen estadístico inaceptable. 4 sigmas, es decir, 4 desviaciones estándar de diferencia. Si ustedes miden dos cosas, que ustedes bien lo saben, y entre esas dos mediciones hay 4 desviaciones estándar de diferencia, chicos, estamos muy mal, porque entonces significa que los dos bordes, digamos, ¿cómo te digo?, las ramas de la distribución gaussiana ni siquiera están intercalándose entre sí, no se están intercalando, entonces, no, es un problema, no. No significa que estamos midiendo totalmente cosas distintas, ¿verdad? Y esta discrepancia desde el punto de vista científico es muy complicado porque entonces hay que ver a qué se deben o a qué se atribuye el hecho de que tengamos estas diferencias. No es solo medir con baja incertidumbre, es que haya consistencia entre esas mediciones. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí hay una gráfica de las mediciones que se han hecho de la constante de gravitación universal, como ustedes pueden ver. Los primeros dos decimales están bien, pero vean qué pasa a partir del tercer decimal, ¿verdad? Hay mediciones de mediciones. Actualmente Codata tiene un valor de que ellos sugieren, ¿verdad? Que igual no sabemos si es el verdadero, pero es en el que coinciden algunas de las mediciones, incluso del BPM, ¿verdad? Y, sin embargo, el BPM tiene mediciones que no han coincidido. O sea, ustedes pueden ver ahí que eso es una fiesta. Cada una de las mediciones serias de la NIST 82, el BPM 01, el JUS 05, o sea, hay un montón que ni siquiera tocan la banda de medida que establece el CODATA 22, que en principio es el valor que creemos que es verdadero, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la ciencia esto es una vergüenza, porque no se sabe cuál es el valor verdadero. Hay algunas mediciones, vean las de arriba, la JUST A18 y la JUST A18, que parece que coinciden con CODATA, igual que el UCI 14, pero te vas al BPM 14, no coincide. Te vas al ENS 14, se va para el otro extremo, más bien inferior. Entonces hay muchas mediciones que quedan por fuera, otras mediciones se realizan con una muy alta incertidumbre, esto es complicado de medir, ¿verdad? Y hay que invertir muchísima tecnología para poder hacer estas mediciones bien. Yo me acuerdo en el año 2005, hace como 20 años, había habido una tesis de doctorado asociada en sacarle un decimal más a la constante de gravitación universal. Y piensen ustedes que cada una de esas mediciones puede haber sido una tesis de doctorado de un científico que dedicó la vida completa a medir la constante de gravitación universal y la midió mal. Ven qué triste, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo creen que nos ven a nosotros en la ciencia? Si esta es la constante de gravitación universal, una de las constantes más importantes del universo, era la promesa para poder establecer a partir de ahí patrones de medida y al final terminó siendo un absoluto fraude.
Entonces, la redeterminación de esta constante universal está en debate. Entonces se dice, bueno, estas sutiles variaciones, que no son tan sutiles, ¿verdad? Pero le ponemos sutiles, digamos entre comillas, se deben a sesgos experimentales desconocidos en la maquinaria de laboratorio o a la manifestación de una nueva física más allá de los modelos actuales. Es decir, la preocupación que tenemos es, si estamos midiendo diferente, ¿a qué se debe? A que realmente estamos midiendo diferente entre nosotros, si es un problema de infraestructura, o es que hay un fenómeno físico que nosotros no estamos entendiendo y que está quedando evidenciado en esas diferentes mediciones. Y, empleando una balanza de torsión construida por el BIPM hace 30 años, se ha redeterminado este valor de la constante de gravitación universal. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Chicos, esto es un problema porque conforme se mide más, no necesariamente se reduce la incertidumbre. A veces se reduce, a veces aumenta, a veces se reduce y queda sesgada, a veces aumenta y también queda sesgada. Entonces, en este momento, la constante de gravitación universal es una de las deudas más grandes que tiene la metrología con la ciencia. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hablar un poquito, chicos. Yo voy a seguir la sesión de manera continua y terminamos un poquito más antes para que la grabación no me quede interrumpida, ¿verdad? Les prometo no quitarles mucho tiempo, pero sí es importante tocar algunos temas aquí. Termometría primaria. Y bueno, la termometría es todo un tema. Vamos a ver, discutámoslo un poquito. La termometría, ¿cómo la hacemos hoy? En el año 2026. Lo que nosotros tenemos es una serie de puntos fijos, ¿verdad? Puntos fijos, por ejemplo, el del agua, por ejemplo, el del mercurio, por ejemplo, el del galio. Y entonces con esos puntos fijos nosotros lo que hacemos es asociar un, digamos, un valor eléctrico o un valor de resistencia eléctrica, ¿verdad? Con un termómetro de resistencia de platino, por ejemplo, y a través de polinomios de interpolación, entonces nosotros podemos encontrar la temperatura en puntos intermedios que no sean los puntos fijos de la escala de la ITS 90. Eso funciona muy bien hasta cierta temperatura, porque por encima de cierta temperatura hay que usar la ley de radiación de Planck, que se basa en otra cosa, ¿verdad? Y por temperaturas más bajas ya hay problemas, porque se usa criogenia, no tenemos materiales, entonces hay que tratar de utilizar otros métodos por ahí. Se crea la PLTS 2000, la actual escala de temperatura es la ITS 90, ¿verdad? Pero eso hay que mejorarlo. Evidentemente, la escala de temperatura actual se basa en la constante de Boltzmann y al haber introducido la constante de Boltzmann, algunos de esos puntos fijos de temperatura, entonces ahora tienen incertidumbre, ¿verdad? Entonces, el futuro de la termometría primaria apunta a la eliminación gradual de las escalas de temperaturas superficiales. Eso que nosotros aprendimos como la ITS 90 o la PLTS 2000 que vimos en este curso, ya van a morir, tienen fecha de caducidad y van a empezar a ser reemplazadas por una medición de termodinámica directa que va a estar más ligada a las constantes fundamentales del universo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias formas que se han propuesto. Estas son tres formas para poder realizar termometría primaria a futuro, ¿verdad? La primera de ellas se basa en un termómetro que se llama el termómetro del ruido de Josephson, ¿verdad? Que son las JNTs, ¿verdad? El termómetro de ruido de Josephson lo que hace es que mide las fluctuaciones térmicas de los electrones en una resistencia eléctrica, se proyecta como el complemento ideal para altas temperaturas porque calcula la temperatura termodinámica pura sin necesidad de una calibración previa. Es decir, nos permite a nosotros medir directamente temperatura, ¿verdad? Sin necesidad de tener que ir a buscar un punto de calibración, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Y la otra forma que tenemos es lo que se llama el termómetro de gas por índice de refracción, el RIGT. Básicamente utiliza una luz láser para medir cómo cambia la densidad y la velocidad de la luz en un gas, principalmente el helio, ¿verdad? A una presión constante, está apoyada en cálculos cuánticos avanzados, el ab initio, así se llama, y sustituirá la forma práctica de las escalas criogénicas por debajo de los 25 Kelvin. La criogenia ahorita es un ámbito de la temperatura que requiere muchas mejoras y que tiene mucho interés, sobre todo porque para el desarrollo de ciertas tecnologías esto va a ser importante. No sé si ustedes saben que parte de la misión de Artemis lunar es ver si podemos traer desde la Luna algunos gases
que me permitan hacer criogenia y de esa manera tenerlos de forma más barata que como los podemos conseguir aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí vamos, tratar de trabajar un poco mejor lo que es la parte, digamos, de temperatura en criogenia con esta termometría de gas por índice de refracción. Tenemos también lo que es la radiometría primaria indirecta. Esta se va a usar para aquellas temperaturas que sean superiores a los 1300 Kelvin, ¿verdad? La pirometría óptica tradicional migrará hacia lo que son radiómetros de filtro absoluto. La pirometría actual, digamos la tradicional, es la que utilizamos aquí en el laboratorio para medir temperatura. Probablemente ustedes conocen los pirómetros o termómetros que tenemos aquí. Esos funcionan con pirometría óptica actual, ¿verdad? Y lo que vamos a tener son filtros absolutos basados en la ley de Planck, que proporcionan de mediciones mucho más directas e independientes y eso va a ser importante para alta temperatura. Entonces, probablemente si usted tiene que medir temperaturas de un horno refractario, altas temperaturas, y por ahí vamos a tener que mejorar la calidad de los patrones, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos en termometría primaria. Yo lo veo muy positivo, chicos. Sinceramente, para mi temperatura, yo la veo como una magnitud que lo que requiere ahorita es un poquito de cambios de tecnología, ¿verdad? Veamos qué pasa con el amper. El amper no ha tenido muchos cambios en la historia, nosotros lo vimos por acá, ¿verdad? Sin embargo, desde la historia de la redefinición, la última definición entró en vigor en mayo del 2019. Antes de esa definición, el amperio o amperio como dicen los españoles, ¿verdad? Dependía de lo que se llamaba la fuerza magnética de dos cables infinitos, ¿verdad? Sin embargo, ya no. Ya esa definición quedó superada y ahora, ¿cómo se establece el ampere? Se establece definiendo una carga elemental del electrón, que llama la carga asintótica del electrón, ¿verdad? Tomamos ese valor de la carga del electrón y lo asociamos a un número de cargas que por unidad de tiempo, o sea, la razón de cambio de ellas o de flujo de ellas en el tiempo nos da a nosotros el ampere. Es decir, que hoy por hoy el ampere se construye a partir de la definición del segundo, que en este momento pues es bien definido a partir del cesio 133, y la definición de una carga elemental del electrón, que es un valor que en este momento, hoy por hoy, no tiene incertidumbre, es un valor fijo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, un momentito que alguien se me salió. Ahí está. ¿Lo ven ahí la presentación, chicos? ¿Sí? Sí, nada más hay como un mensajillo ahí en la pantalla. Vamos a ver. Ahí apareció algo. Déjenme ver si lo puedo eliminar. Voy a terminar aquí. ¿La ven ahí la presentación, chicos? Ahora sí. Perfecto, nada más no está en modo presentación, pero se ve perfecto. Sí. Ahora sí. Ahora sí está en Sí. modo presentación. Ahora sí se ve bien, ¿verdad? Por lo menos creo que la que está proyectada aquí es la que se ve. Ok. Entonces, vean. La definición que tenemos ahora del ampere, como sea, ya es exacta, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene definiciones exactas porque, bueno, siempre hay un riesgo de perder información o asumir que es exacto algo que no lo es, ¿verdad? Pero bueno, tenemos una definición que ahora ya sí es exacta. ¿Y cuál es el reto para futuro en los laboratorios nacionales de metrología? No es definir de una forma nueva el ampere, sino materializarla de manera directa y práctica. Chicos, la metrología toma tiempo en diseminarse, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que va a ocurrir. Entonces, tenemos dos formas de poder hacer esa diseminación. La primera es a partir de un método que se llama el conteo directo de electrones, se llaman las bombas de electrones individuales. Esto permite generar corrientes eléctricas mediante una cosa que se llama el tuneleo individual de electrones, que es una técnica que me permite enviar electrones de manera individual, ¿verdad? Con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Si estuviéramos en un curso de cuántica, ahí podemos ver otras cosas, el experimento de Young, de la rejilla y otras cosas, pero bueno, aquí lo que nos interesa es materializar la unidad de corriente. Los dispositivos que actualmente tenemos para poder materializar corriente van a alcanzar corrientes pequeñas, pero no tan pequeñas, sino en el orden de los picoamperios, ¿verdad?
¿Qué es lo que nosotros esperamos? De mejorar esto, ¿verdad? Actualmente, que de 100 picoamperios es como 0,1 microamperios, ¿verdad? Entonces, más bien nanoamperios, y queremos mejorarlos, ¿verdad? Entonces, el desarrollo futuro busca escalar la frecuencia y el número de canales paralelos para generar corrientes ya más altas. Entonces, del orden del microamperio al miliamperio sin perder precisión. Entonces, eso es lo que queremos, aumentar un poco más la precisión en corrientes que van a ser mucho más bajas. Para eso es que se utilizan las bombas de electrones individuales. Y el otro que tenemos, el otro, digamos, método que tenemos por ahí es lo que llamamos la metrología cuántica combinada o triángulo metrológico. Este lo habíamos visto en clase, pero igual creo que es bueno repasarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere hacer para poder materializar a futuro el ampere? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar el ampere a partir de la aplicación de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es la diferencia de potencial entre la resistencia. La diferencia de potencial la medimos en volts y la resistencia en ohm. Entonces, ¿cómo vamos a materializar cada una de ellas? Bueno, se materializa a partir de un fenómeno cuántico. En ese fenómeno cuántico, entonces, usamos el efecto Josephson para poder materializar el volt y utilizamos el efecto Hall cuántico para poder materializar el ohm, ¿verdad? Cada uno de estos dos permite materializar de manera independiente estas dos variables, eso ya lo vimos también por aquí. Teniendo el volt y teniendo el ohm indirectamente ya hemos definido entonces lo que es el ampere, ¿verdad? Esta vía actualmente es la que ofrece menor incertidumbre. ¿Cuánto es incertidumbre? 0,01 microampere por ampere. ¿Eso cómo se lee? 0,01 por 10 a la menos 6 en incertidumbre relativa, o si quieren verlo, un 10 a la menos 8. 8 cifras significativas. Y esto se debe a que nosotros ya hemos implementado este método del triángulo metrológico, ¿verdad? A partir de lo que se llaman los comparadores de corriente criogénicos. Hemos demostrado que si nosotros invertimos en criogenia, vamos a ganar muchísimo en precisión para la unidad del ampere. Ahora sí, hasta aquí yo creo que es importante una reflexión, chicos. No sé si después de esta presentación, que bueno, no pretendo ser totalmente exhaustivo, pero relativamente completo, ¿verdad? Por lo menos a nivel de perspectiva general, cómo está el futuro de nuestras unidades. Entonces, vean, si ustedes repasan, ustedes pueden decir, vean, nuestro sistema internacional de unidades tiene 7 unidades de base. Si nosotros mejoramos las unidades de base, evidentemente se van a mejorar las unidades derivadas, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, repasemos cada una de las unidades de base. Empecemos con el segundo. Actualmente el segundo se define con base en una constante universal que es la frecuencia del cesio 133. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que queremos para el segundo? Cambiarla a transiciones ópticas. Eso está proyectado para el año 2030. Muy bien. En el caso del metro ocurre lo siguiente. Actualmente se define con base en la velocidad de la luz en el vacío. El metro, en este momento, la forma en que lo hemos materializado es suficientemente estable. No pensamos que hayan problemas de deriva futuro. Y lo que más podemos hacer, como el metro al final se materializa a partir de la velocidad de la luz y del tiempo, es que un nuevo segundo óptico, la definición de un nuevo segundo óptico, traerá como consecuencia que el metro pueda medirse con mucho más precisión de la que estamos midiendo en este momento. Entonces, vean ustedes la importancia de lo que es cambiar a transiciones ópticas, la importancia del desarrollo de los relojes ópticos. Ese es como el hito que va a cambiar la forma en que medimos tanto segundo como distancia, ¿verdad? El metro, ¿verdad? El kilogramo, en este momento, chicos, por decirlo así, ya está consolidado, porque está basado en la constante H de Planck, que hoy se considera una constante universal, ¿verdad? Y está basado en una medición cuántica global. Quiere decir que con el kilogramo, con la nueva redefinición que tenemos en el 2019, estamos contentos. Es decir, hemos llegado a un punto donde nosotros decimos, sí, definitivamente estamos satisfechos y no hay necesidad de desarrollar ahorita
una definición nueva para masa. Se puede trabajar un poquito más en los métodos de diseminación. Y de hecho, cada uno de los prototipos de masa va a empezar a tener incertidumbre. Porque como ya hay una definición del kilogramo, lo que hacemos es trasladarle la incertidumbre a cada una de las copias de los prototipos de masa. Para efectos prácticos, los métodos de diseminación de masa siguen siendo los mismos. A nivel primario, como ustedes lo vieron, de lo que se tenía era la balanza de Kimball y los sistemas de rayos X, ¿verdad? Se podrían desarrollar más formas, pero la definición del kilogramo como tal es una definición que hemos llegado a un estado de plenitud, a un jubileo metrológico en el cual estamos satisfechos con lo que hemos logrado con el kilogramo. Por darles un ejemplo y como metáfora nada más, cuando usted lee el Génesis y Dios hace según la historia del Génesis, ¿verdad? Construye el mundo en 7 días, el último día lo deja de descanso, ¿verdad? Nosotros estamos así con el kilogramo. Ya hemos trabajado muchísimo, por muchísimo tiempo, fue la unidad que más trabajo le costó al ser humano desarrollar y hoy por hoy hemos llegado a un estado en el cual consideramos que es suficientemente bueno para las aplicaciones que hoy requerimos en la ciencia y en las aplicaciones de la ciencia. ¿Qué pasa con el ampere? Ahorita es estable y si nosotros logramos seguir implementando lo que es el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico, las mediciones que vamos a tener ahí cuánticas van a ser suficientemente buenas para tener un patrón que nos funcione por muchísimo tiempo y difícilmente que lo vayamos a cambiar en el tiempo corto, ¿verdad? En el caso del Kelvin, vamos progresivamente a una transición hacia la termometría industrial. Vamos un poco a ver si nos despojamos de a poquito de la ITS 90 y la PLTS 2000 para buscar métodos más directos para medir temperatura. Yo siento que en temperatura es donde tenemos que hacer una revolución importante, ¿verdad? Pero que va a ir de manera gradual. El mol ya es una unidad independiente desde el 2019, ¿verdad? Y de hecho tenemos una constante que es la constante de Avogadro. Creo que el mol está como en paz con el resto del sistema internacional de unidades, ¿verdad? Mientras lo dejemos ahí, va a funcionar esa constante y esa forma en que lo hemos definido tal cual. Y por último, la candela, chicos, sin gran novedad, tiene una definición estable y no tiene mejoras proyectadas a futuro. Resumen de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, basadas en las definiciones actuales del 2019, que todavía siguen siendo muy recientes, chicos, tienen 7 años, están apenas en proceso de implementación en el mundo, ¿verdad? Probablemente en Costa Rica todavía nos falta implementar las definiciones primarias del SI. Yo diría que solo hay 2 cambios que esperamos importantes que ocurran. El primero de ellos va a ser el desarrollo de los relojes ópticos y el segundo de ellos va a ser un desarrollo gradual dentro de lo que es la unidad de temperatura, que es el Kelvin por ahí. En lo demás, creo que ahí vamos. Lo que hay que hacer es desarrollos tecnológicos, mejores métodos para diseminar las unidades que hoy por hoy tenemos. Pero yo siento que el ser humano ha llegado a tener un sistema internacional que está bastante bien. Con ese par de mejoras, que es básicamente mejorar la parte de temperatura y alcanzar los relojes ópticos, creo que vamos a tener una idoneidad en un sistema internacional de unidades que nos vaya a permitir hacer ciencia para las próximas décadas, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, quería terminar con algunos comentarios que creo que son importantes. Esta disertación por ahí. Y recopilando un poco también lo que ustedes me dijeron por ahí. Yo me quedé pensando ahora que califiqué los exámenes, ¿verdad? Yo siento, y no sé si fue un sesgo mío, y no sé, por eso quiero hablarlo, ¿verdad? Con sinceridad. Pero todo el mundo quiere volarse la candela, chicos. Dentro del examen, todos, ¿verdad? Así con honestidad me dijeron que la candela no lo consideraban una unidad fundamental del sistema internacional y otros de paso querían llevarse al mol entre las patas también, por decirlo así, ¿verdad? Vulgarmente, ¿verdad? Eliminar ahí lo que es el mol, ¿verdad? Yo puedo entender un poco eso, ¿verdad? Porque sea como sea, usted ha construido un conocimiento dentro de la ciencia sin la candela. Y ahora tener la candela
de repente no sentimos que le haya añadido demasiado al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, la fotometría no deja de ser importante. Por ahí me propusieron que es más fundamental tal vez usar otra unidad, el lumen o el lux, ¿verdad? Pero eso es como que cambiamos la unidad del ampere a la unidad del coulomb, ¿verdad? Entonces, interesante, tal vez hay una discusión ontológica o filosófica en la que podemos decir, ¿realmente las unidades que tenemos en este momento son las adecuadas o no? O podemos eliminar algunas, o podemos cambiar la dependencia, porque, por ejemplo, se puede cambiar la dependencia. Puedo en vez de decir que la unidad de base, en vez de ser el ampere, sea el coulomb, y eso sería una revolución en la metrología. Pero es una revolución conceptual, porque desde el punto de vista de diseminación y tecnológica no tiene gran cambio, ¿verdad? Entonces, sí, me llamó la atención eso. El mol, sí, tienen razón, es una unidad dimensional que le hemos puesto un nombre dentro del sistema internacional para que haya coherencia, ¿verdad? Pero que en el fondo es un empaquetamiento de partículas, ¿verdad? Entonces, puedo entender que tal vez no la quieran mucho, ¿verdad? Y por otro lado, la unidad que tenemos de la candela, tal vez lo que a la candela le falta es más aplicabilidad. Mira, piénsalo por ahí. El kilogramo lo usamos en fuerza, lo usamos en potencia, eso en la ingeniería tiene muchas aplicaciones. Pero la candela no es tan crítica, o por lo menos hay muchas aplicaciones donde tal vez no es tan crítica o es de un área muy específica, ¿verdad? La parte del mol se usa mucho en la parte química, de hecho algunos no me la quisieron eliminar, ¿verdad? Pero a nadie se le ocurrió eliminar la longitud, por ejemplo. Nadie se le ocurrió. Yo podría eliminar la unidad de longitud y establecer más bien una unidad de velocidad, que sería el patrón de la velocidad de la luz, y quito la unidad de longitud. Metemos Profe, yo un no me patrón acuerdo de... si lo puse, ¿Usted lo puso? Yo creo que pero usted para puso la algo tarea sí me así. acuerdo. Para la tarea sí me acuerdo, yo puse algo así en la tarea. ¿Qué pusiste? Que eliminarías la longitud y dejarías velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo, sí. Sí, eso se podría hacer también, ¿verdad? O sea, la construcción de un sistema de unidades también va a depender de lo que vayamos entendiendo y comprendiendo a futuro, Tony y gente. Digamos, si usted se pone a ver, nuestro sistema de unidades está todavía muy anclado a los tiempos del siglo XVIII, que usted tiene una regla, que usted tiene un cronómetro y que tienes una pesita. Eso es lo que teníamos. Y de alguna manera eso lo hemos tratado de extender en el tiempo y por eso tenemos unidades de base de longitud, de masa y de tiempo, ¿verdad? Como me lo puso un estudiante, uno de ustedes por ahí, que preferiría un sistema de unidades que fuera un poquito más minimalista, que solo tuviera esas tres unidades, que el Kelvin lo pusiéramos en términos de esas cosas, la fuerza, el volumen, todo en términos de esas tres cosas, ¿verdad? Incluso la candela, y que nos quedamos con únicamente tres unidades de base. Hay que pensar que si tenemos cierta cantidad de unidades de base, entre más unidades hay más costo, pero también hay más facilidades para la diseminación de estas unidades. Entonces puede ser que un cambio a futuro, chicos, los cambios a futuro no necesariamente se obtienen realizando mejores experimentos. Tal vez los cambios a futuro se realicen conceptuales. Voy a darles un ejemplo, chicos. A inicios del siglo XX, finales del XIX, la Coca-Cola era un remedio medicinal. Eso era. Es un remedio medicinal. Para eso se usaba la Coca-Cola. Hasta que llega un señor y no hizo ningún experimento, no hizo ni nada, digamos, que uno diría a nivel de aporte científico, excepto lo siguiente. Dijo, no, la Coca-Cola va a ser la bebida de los jóvenes. Nada más la embotellamos, le ponemos una botella bonita, le ponemos un logo y ya. Entonces, hay revoluciones dentro de la ciencia, como la Coca-Cola. La Coca-Cola ya estaba construida, pero la popularización depende de la cosmovisión que se le da al mundo respecto a la Coca-Cola. Eso es una revolución científica. Decir que la Luna es un planeta, por ejemplo, es también una revolución científica, porque no es muy obvio. Una cosa es los planetas y otra cosa es la Luna. Entonces, por eso hay definiciones y hay cosas como, por ejemplo, si Plutón debería ser planeta o no debería ser planeta. Hay discusiones en este momento abiertas al respecto, porque hay temas dentro de la ciencia que son conceptuales.
Entonces, yo pienso que una opción, y aquí estoy especulando nada más, ¿verdad? Es que el nuevo sistema de unidades sea un sistema de unidades donde mantengamos más o menos la misma cantidad de unidades de base. Puede ser que quitemos una o dos, tal vez, no lo niego, ¿verdad? Pero digamos que pudiéramos mantener la misma cantidad de unidades de base y decir, no, mira, en vez, como dice Tony, en vez de definir la longitud como una unidad de base, defino la velocidad como una unidad de base y mido todo en términos de la velocidad de la luz, con un factor de cero y, entre cero y uno de la velocidad de la luz. Entonces, los velocímetros de los autobuses ya no tendrían kilómetros por hora, sino tendrías, no sé, 10 a la menos 8 Cs, no sé. ¿Verdad? Pero uno podría, digamos, basado en alguna constante de este tipo, reconstruir un sistema de unidades que únicamente sea medir esas constantes universales. Ahora, cuando Dios crea el universo, las constantes que digamos, que se tienen en el universo no necesariamente coinciden con las unidades de base que tenemos en nuestro sistema internacional de unidades porque tienen de orígenes históricos distintos. Entonces, claro, para nosotros un kilogramo, un litro, un segundo resultan ser unidades que usted puede tomar con la mano e imaginarlas muy bien. Un kilogramo lo puedes imaginar muy bien, pero desde el punto de vista cuántico, el kilogramo es algo que no tiene tanto sentido. Y por eso es que construimos la balanza de Kibble, ¿verdad? Desde el punto de vista de la naturaleza, hablar de longitud a nosotros nos parece algo muy natural, pero tal vez en la naturaleza sobre todo relativista, la velocidad tiene un poco más de peso. Entonces, ese es el asunto, chicos. El asunto es que no hay una respuesta perfecta, es una convención, es una dictadura del sistema internacional, al final de cuentas, basada en la convención de muchas personas, ¿verdad? Pero que en el fondo apoyamos porque pragmáticamente nos está dando resultados positivos, chicos. Entonces, eso es pues parte de lo que yo quisiera que vieran por ahí. No sé si esto del futuro del sistema internacional resulta para ustedes un poco decepcionante. Tal vez ustedes querían ver más cosas, ¿verdad? Pero yo lo resumiría en esas dos cosas. Vería reloj óptico, que eso va a mejorar muchísimo la parte tecnológica, ¿verdad? Y una transición gradual hacia una mejor forma de poder medir temperatura. Con esas dos cosas y la diseminación respectiva de las unidades derivadas, con más y mejores métodos de diseminación, yo creo que va a permitir que nuestro sistema internacional de unidades mejore, ¿verdad? Pero ahora sí, quisiera escucharlos a ustedes, no sé qué tienen para pensar al respecto. No sé, me dicen ustedes, ¿verdad? No sé qué opinan. Chicos, para el jueves igual, la sesión como quedamos, para que sepan, la hago virtual para los que quieran conectarse o si quieren pueden venir aquí, si como ustedes prefieran. Yo voy a estar proyectándolo por acá. Pero ahí no sé, los escucho, a ver. O sea, ¿ustedes de verdad tienen fe en el sistema internacional de unidades para este siglo? ¿O sienten que estamos como los científicos del siglo XIX que pensaban que no hay nada que desarrollar en la física más que medir las constantes con un poquito más de precisión? Eso decían. Y después vino la cuántica y la relatividad y se les cayó toda la física, hubo que reconstruirla de nuevo, ¿verdad? Eso puede pasar también dentro de nuestro sistema de unidades, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes, qué ven a futuro, qué piensan, cuál es su perspectiva desde el punto de vista tecnológico. Ustedes a veces me han dicho ideas interesantes. Por ahí Ariela me hablaba de la unidad del bit y el byte, que por qué no meterla dentro del SI, porque hey, eso cómo va. Hay unidades como que al SI le hacen falta, tal vez, no creen ustedes, ¿verdad? Hay cosas que tendremos que aprender a medir que antes se consideraban ficción. Por ejemplo, en el siglo XIX, medir variables eléctricas se consideraba que no era física. Y hoy por hoy no podemos concebir la física sin las unidades electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, también la perspectiva de las cosas cambia, ¿verdad? Pero no sé, me gustaría escucharlos a ustedes, chicos. No sé qué opinión tienen. Les cedo la palabra un ratito. Y no, no sé, los llamamos por nombres ahí. Anthony, no sé qué te parece vos esto, porque este tema ustedes ya lo habían visto, ¿verdad, Anthony? Más o menos, profe. Sí, No lo vimos demasiado, porque nos sentamos más en la parte calculera de lo de DOE, que a vos no te interesó tanto. no.
¿Saben qué es lo que pasa, chicos? Que un tema como DOE, ustedes ya llevaron un curso de DOE. Hay Minitab. Y, y conceptualmente, tal vez sí, tal vez pude haberle dado un poquito más de énfasis, pero de esto se llama metrología científica, no se llama DOE. Entonces, en el fondo no le di tanto énfasis, tenés razón. Y vimos algo de eso en el curso de análisis de incertidumbres, cuando vimos pruebas de hipótesis, análisis de una vía. No me metí mucho en bloques anidados ni dos vías, porque realmente las aplicaciones que se tienen son muy específicas. Dentro de metrología nadie está haciendo un bloque de dos vías, ni anidados. Eso lo hacen los industriales en planta. Y puede ser que ustedes vayan a trabajar en eso. Pero sí tenés razón, Tony. Tu perspectiva está bien, no le di tanta importancia a eso, ¿verdad? Pero cómo es el sistema internacional en ese sentido? O sea, ¿sí estás contento con las unidades que tenemos? Esa es la pregunta. Digamos, yo soy de los que puso en el examen Ujú. que la temperatura deberíamos medirla en energía. Sí, 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 porque se puede Entonces, hacer. Los modelos serían como más complicados, pero desde el punto de vista teórico hacemos un esfuerzo y podemos medirlo en energía, ¿verdad? Claro, el tema es a nivel práctico, ¿verdad? Digamos, ¿cuánta energía tiene usted para saber si tiene calentura? Entonces, podríamos construir una unidad del Kelvin a partir de la unidad de energía, que es derivada. Eso sí se puede hacer, pero bueno, hay que desarrollar la tecnología para poder hacerlo, ¿verdad? correcto. Pues, está bien, Tony. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más qué opina de esto de nuestro nuevo SI? ¿Se sienten contentos o decepcionados con este SI? Y, a ver, el SI es como casarse con el equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, usted no cambia de equipo de fútbol siempre, ¿verdad? No se puede. Usted nace y muere con él, ¿verdad? Pero igual, de ahí, el SI admite críticas y mejoras, pues, precisamente porque es parte de la filosofía de la mejora continua, ¿verdad? Que establece el BIPM. Y si usted llega y lee los informes del BIPM, van hacia eso. Los invitamos a que coordinen, a que midan, a que mejoren, a que desarrollen tecnologías. Los invitamos a que compartan la información, realicen esfuerzos, etcétera. Va mucho como por ahí el BIPM a eso, a fomentar que realmente todos nosotros hagamos aportes, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las ganancias que tiene el BIPM. ¿Por qué? Porque chicos, uno podría llegar a pensar erróneamente que debería haber un ente rector que te diga cómo tiene que ser el metro y que sea dictatorial. Y el BIPM más bien dice, díganme ustedes cómo tiene que ser el metro, cómo tiene que ser el segundo, cómo tiene que ser el kilogramo, ¿verdad? Porque realmente ustedes son los que conocen el verdadero uso de las unidades de medida, ¿verdad? De ahí es porque en ciencia hay sistemas, los sistemas dictatoriales colapsan porque no tienen esa parte de la mejora continua. Vos necesitas que sea falseable, mejorable y que puedas incorporar los intereses de la gente que hace uso de la ciencia. Al final la metrología sigue siendo algo enteramente aplicado, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que quiera opinar sobre el futuro del SI? No sé cómo lo ven. ¿Esperan más cosas o están contentos con eso? No sé. Alejandro, ¿qué opinas? Que te veo por ahí. Digo, pero ya lo que comentamos en el examen, por ejemplo, de que se me hace que hay algunas unidades base que no deberían estar por ahí. Sí. Y respecto a lo del futuro, me parece que siempre es interesante y nunca vamos a llegar como humanidad en cualquier tema a estar al 100% en desarrollo de todas las unidades de Ujú, manera entre comillas perfecta, sino que siempre habrá alguna aplicación, alguna novedad. Y nuestro trabajo siempre va a ser estar atentos a ese tipo de aplicaciones. ujú. No, no, súper bien. Súper bien. Muchas gracias ahí por tu aporte, ¿verdad? No sé, ¿alguien más ahí? Ana Laura, que te veo Yo, conectada. Ahí, Anthony, ¿qué ibas a decir? yo sí diría, profe, que lo que dijo Ariela el otro día, Sí, de que tal vez ocupamos una unidad de byte, sí, yo sí es también creo, bastante sí. cierto, que ahorita la información es una de las cantidades bastante importantes de la sociedad. Sí, sí, hay una discusión si esa unidad es importante, pero es unidad del SI o no, ¿verdad? Yo digo que sí deberíamos adoptarla. Si adoptamos al MOL,
¿por qué no adoptar al byte, ¿verdad? Y ponerla como una unidad derivada, si fuera el caso, no sé. Incluirla como una unidad de base o una unidad suplementaria. Tal vez eso de las unidades suplementarias del radián y el radián que no tuvimos, tal vez redocumentarla y ponerla como una unidad. Y no sé, esto es metodología científica, estamos especulando, yo no sé, ¿verdad? Pero es una propuesta que podría ser a futuro importante, ¿verdad? Todo depende de qué ganamos con esa unidad. Porque el BPM va a decir, bueno, sí, está bien, digamos que aceptamos el byte. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con meter la comunidad de base? O puede usted seguirla usando, pero la usa de manera no SI, porque no garantiza trazabilidad, no necesitamos trazabilidad. O tal vez sí necesitamos tecnología para poder medirla mejor, pero no a la luz de lo que se busca dentro del Sistema Internacional de Unidades. No sé, eso es parte de la discusión, ¿verdad? Está bien. Bueno, Ana Laura, no sé no sé, me hubiera gustado conocer tu opinión un poco acerca de qué opinas de nuestro Sistema Internacional de Unidades y cómo lo ves a futuro. No, yo lo que creo es que en realidad nunca vamos a llegar a un estado totalmente estable en el sentido de que nunca vamos a poder llegar a algo perfecto porque la perfección no se puede alcanzar. Pero en este punto lo que refiero es más que nada al hecho de que cada vez vamos a ir buscando nuevas formas de mejorar las unidades, sea tanto Ujú. porque la tecnología vamos avanzando a nivel tecnológico, entonces nos va permitiendo alcanzar una mayor precisión y exactitud en cuanto a las definiciones que creamos e incluso conforme vamos avanzando y conforme va avanzando la ciencia, tal vez hay ciertas aplicaciones que ahorita no vemos, pero que a futuro pueden ser relevantes y ahí es donde viene, no sé, qué pasa si en algún momento descubrimos algo que hace que la candela sí se vuelva más relevante que otras unidades, entonces nos ponemos un mayor énfasis en eso. O similar a la propuesta de Anthony de cambiar energía bueno, la unidad de energía por la unidad de temperatura. Creo que ahí va mucho eso de qué tanta aplicación le damos y en ese Claro, sentido, qué tanta relevancia le queremos dar a nivel del sistema internacional. está bien, no, no, súper bien, muchas gracias por tu comentario. Coincido con vos y algo así digamos, algo así ocurrió con la escala de temperatura. En el siglo XIX la escala de temperatura no era tan importante porque era una cosa como de aplicaciones ahí, de hecho estaba muy limitada, estaba la escala normal del hidrógeno, que tenía una temperatura, no había una escala muy grande de temperaturas en el siglo XIX, ¿verdad? Y poco a poco se fue ampliando, y se fue ampliando porque hubo necesidades tecnológicas. Y yo creo que al final las necesidades tecnológicas y el pragmatismo, el hecho de si la unidad va a ser útil o no, es lo que define si tenemos que invertir en ella o no, ¿verdad? Uno podría discutir aquí filosóficamente, y esto lo voy a dejar para la última clase, ¿verdad? ¿Qué unidades necesitamos en este país? ¿Verdad? O sea, realmente necesitamos una unidad de la candela costarricense, necesitamos un reloj atómico costarricense, o tal vez no, tal vez podemos jugarnos con la trazabilidad internacional, ¿verdad? Pues no sabemos, yo creo que la misma tecnología es la que va a ir diciéndonos por qué camino tenemos que ir desarrollando las unidades de medida, ¿verdad? No sé, alguien más, tal vez por ahí, no sé, Profe, sí, a ver. profe, yo lo que pienso es que en realidad el sistema internacional creo que está bastante consolidado, al Ujú, menos para los fenómenos físicos que medimos hoy. Creo que sí, para mí las mejoras de fijo vienen más de la mano como de, bueno, cómo hacemos para medir magnitudes físicas o fenómenos que son multivariables. Por ejemplo, en lo del proyecto de Anthony mío, que es el de la unidad de filo, ¿verdad? Creo sí, que mucho del encuentro interesante de por qué es una unidad, bueno, porque es una magnitud difícil de medir y cuantificar, es porque es muy multidimensional. Es como, bueno, afecta la geometría del filo, pero afecta también la fuerza que se aplica, afecta el material que está cortando, afecta todas estas de forma como, ¿verdad? Simultánea. Entonces ujú, creo que las mejoras tal vez que se pueden hacer del SI logramos derivar unidades compuestas que logren capturar, ¿verdad? La esencia de estas unidades multivariables. Y creo que, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos una deficiencia real de, bueno, genuinamente estas unidades no sirven, ¿verdad? Para describir estos fenómenos físicos, creo que ahí es donde va a salir la necesidad de una unidad base más fuerte, ¿verdad?
que Claro, pueda contemplar esos fenómenos físicos. Entonces, creo que para mí esa es al menos mi lectura. No sé si tal vez es soberbia del SI, ¿verdad? El no, está SI bien, tiene está bastante bien. tiempo, ¿verdad? De estar siendo bastante vigente, pero creo que sí, creo que tal vez la mejora del sistema va más de la mano de nuevas unidades compuestas más precisas y que capturen mejor. Coincido con usted en eso, porque casi siempre cuando hablamos de la mejora del sistema internacional nos centramos solo en las unidades de base, pero yo creo que los procesos en los cuales tomamos esas unidades de base y construimos unidades derivadas son procesos importantes, dentro de los cuales el haber tenido buenas unidades de base, pero también buenas formas de construir unidades derivadas, también es parte de lo que debe fomentar el sistema internacional. Creo que al final lo que se busca es no crear más unidades de base, más bien con las unidades de base que tenemos, ver qué podemos construir de unidades derivadas para atender los requerimientos metrológicos de cualquier aplicación como esta, ¿verdad? Desde medir el filo, ¿verdad? Pero, o sea, no, muy bien, yo creo que es una lectura personal y no es soberbia, o tal vez sí, yo soy un poquito soberbio en eso, ¿verdad? Yo pienso por eso que el sistema internacional de unidades tiene superioridad desde el punto de vista de exactitud que no te lo va a dar ningún otro sistema de medidas. Y por eso vale la pena invertir en él, ¿verdad? Entonces, no, muchas gracias ahí por tu comentario. No sé, ¿alguien más? O Juan también puede participar, no sé. Sí, profe. Más de qué dice Juan. ¿Cómo? De que si me preguntas, yo en realidad creo que debieran como volarse varas y simplificarlo un poco, digamos. Vos sí crees en un sistema más minimalista, ¿verdad? Sí, 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 yo Sí, digo que debieran empezar a volarse varas y simplificar varas. sí. No, está bien, de acuerdo, entonces. También son visiones de cómo llegar a construir nuestro sistema, ¿verdad? No sé, ¿quién más por ahí? Tal vez eh, Pamela, no sé, que estás por ahí, si quisieras decir algo. Yo pienso como Ana Laura o los demás compañeros que digamos que el sistema internacional sería mover dependiendo de las tecnologías que haya, digamos, siempre estar, como usted dice, de mejora continua. Ujú, Siempre como hacer un proceso, como hacerlo mejor para que de ahí podamos llegar a tener mejores unidades, ¿no? Pero yo, digamos, yo por ejemplo, yo sí, la candela por el momento, tal vez sí quitarla de las bases, porque en el momento no hay nada como muy importante de aplicabilidad, pero tal vez en un futuro uno no sabe, ¿verdad? Entonces, claro. yo solo la candela por el momento. Sí, vos sabes que desde el punto de vista histórico, yo tengo que ser honesto, yo no entiendo muy bien por qué la metieron de unidad base, ¿verdad? Este, a veces pienso que es un tema de poder buscar o ayudarle que el BIPM ayudara en generar un patrón. Yo creo que el patrón es importante que exista. Lo que no estoy muy seguro es si ese patrón necesitamos que sea una unidad base como la candela u otra, ¿verdad? Ese es tal vez el asunto, pero no, está bien, agradezco ahí tu opinión. Mira, Pablo Ortega, que yo sé que estamos haciendo TFG con temas de unidades por ahí. ¿Qué opinión tenés de esto, basado en tu experiencia, en lo que has visto o has pensado, Ortega? Tal vez de la línea que dijo Dittel, tal vez darle trazabilidad a las unidades que están fuera del SI, ¿verdad? Tal vez Sí, ese sea el trabajo porque realmente se pueden medir de manera correcta los fenómenos con las unidades de base que tenemos ahorita. claro, Entonces, hasta que como que haya un descubrimiento más allá. Creo que el trabajo que se debe enfocar es en darle esa trazabilidad a las unidades que están fuera del SI. claro que sí. No, está bien. Y me imagino que con tu experiencia ahora con este TFG has sido consciente de que hay unidades que no están en el SI y no dejan de ser importantes, como la medición de escala de tu Actron, ¿verdad? Sí, Sí, excelente. incluso escalas subjetivas de Ujú, percepción en los sentidos del ser humano, digamos, ujú. que tal vez no son tan fáciles de medir. Claro, si vos te pones a ver, el SI es una extensión de los sentidos del ser humano, ¿verdad? La vista, la candela. La masa, sí, está asociada con el peso. Las dimensiones, ¿verdad? Todo tiene que ver un poquito con esa visión
antropomórfica que hemos hecho del mundo, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es esa visión antropomórfica, convertirla a unidades de medida más precisas, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos hecho por ahí, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez me gustaría conocer la opinión de Varela, de Lu. No sé, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te ha quedado de todo este curso? Porque al final lo que quiero es como ver, recogemos los frutos de lo que ha quedado de esto del conocimiento del SI, ¿verdad, Lu? ¿Qué opinas? Don Luis, ¿estás ahí? Bueno, lo perdimos a Luis, ¿verdad? Paz, ¿qué te parece esto? No sé, me gustaría conocer tu opinión. ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar, Paz? Que puede ser que la conexión no ande tan bien, pero bueno. Y no sé, ¿alguien más por ahí? Don Derek Brenes, que por ahí te veo conectado, no sé si puedes hablar o no desde donde nos estás escuchando. Hola, profe. Sí, buenos días, contanos. Buenos días. No, mi opinión sobre el sistema internacional es bastante parecida a la de los compañeros. Ujú. Bueno, con lo que tenemos actualmente, podemos medir todo lo que conocemos objetivamente. Sí, Tal vez un día, comentando con otro compañero, como otras escalas que conocemos, pero que no se pueden medir, como el olor o tal vez el color. ujú. Eso no creo que vaya a avanzar mucho porque no es algo tan objetivo. Es algo muy subjetivo del ser humano. Sí, el olor no tenemos como una escala muy clara, ¿verdad? Y nadie como que se animó a investigar sobre esto, pero sí es cierto. Color sí hay algo, está la escala CIELAB, ahí hemos emigrado. Yo creo que color sí como que algo se ha hecho, pero en olor sí, sí, yo creo que hay poco desarrollo, tal vez porque hay poco interés, no sé, o porque los gremios que necesitan desarrollar esa escala no quieren invertir, qué sé yo, no sé, ¿verdad, Eric? Pero, Sí, ujú, sí, no, y también creo que, digamos, con lo que conocemos actualmente, y todo se puede medir, pero tal vez conforme vaya avanzando la tecnología, encontremos nuevas propiedades o fenómenos físicos que se vayan a necesitar medir con cosas que aún no conocemos. estamos de acuerdo, sí, hay que tener esa actitud humilde, Derek, en la ciencia, donde no caigamos en los errores de los científicos del siglo XIX, que se decía que ya la física está toda descubierta, ¿verdad? No, hay que ser humilde. Probablemente hay muchas cosas que en este momento no sabemos cómo se van a medir. Incluso podríamos pensar hasta que nosotros en vida no las vamos a conocer. Tal vez nuestros hijos o nietos sean aquellos que van a desarrollar una nueva física y se van a necesitar nuevas unidades para medir esas cosas. Si es que no alcanza con las unidades de base para poder medir eso que queremos, ¿verdad? Entonces sí, posiblemente haya que desarrollar en algún momento unidad para el olor, no sé yo, Sí. No, no, pero ahorita que usted menciona eso, tal vez se me viene a la mente que hace 100 años las personas no pensaban en una unidad medida para almacenar información como el bit, porque sí, no existían las computadoras. claro, claro, Pero ahora claro. resulta algo indispensable porque está en nuestro diario vivir en todo. Sí, claro, claro. Esa es la adaptación que el Sistema Internacional de Unidades ha tenido. Incluso, digamos, nuestro Sistema Internacional de Unidades tuvo evoluciones, ¿verdad? Pasa de ser un sistema materializado físico con unidades que usted puede tocar, como el metro, el kilogramo, ¿verdad? A unidades que fueron cuánticas fue el siglo XX, ¿verdad? Y luego unidades relativistas, que es a lo que vamos, ¿verdad? Como tipo la velocidad de la luz y esto era en el vacío. Entonces, ha habido una evolución también en función de lo que conocemos y en función de los recursos tecnológicos que tenemos y físicos que tenemos para poder construir unidades, ¿verdad? El mol era una unidad que hace tal vez 200 años no se necesitaba, pero fue surgiendo por necesidad, ¿verdad? Y cada unidad yo creo que surge por una necesidad, ¿sí? En las computadoras la parte de información ahora se volvió importante, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé si hay un comentario final. Bueno, entonces quedemos hoy por aquí, les agradezco su atención. La presentación la pueden ver por ahí. Más que todo, lo que me interesa en esta última semana es invitar a la reflexión, ¿verdad? Entonces, les agradezco que se hayan conectado. Igual voy a poner a disponibilidad el video ahí en cuanto pueda, ¿verdad? Y les agradezco ahí su atención. Nos veríamos el jueves. Como quieran, pueden venir aquí al aula o podemos conectarnos de manera virtual, como ustedes se les haga
mejor, ¿verdad? Estamos conversando entonces. Muchas gracias. Hasta luego.